Bueno, y acá estamos en una nueva columna, como todos los jueves, de Derechos y Derecho, y vamos a hablar en esta oportunidad de la ESI, de sí se habla, que es la educación sexual integral, porque se cumplen 15 años este año de la sanción de la Ley de Salud Sexual Integral, que en realidad es el puntapié, y hay algunas cuestiones que vamos a ver ahora que quizás, o de un gran sector, se cuestiona un artículo específico de la ley, pero que bueno, que es, como decíamos, el puntapié para la implementación de un programa nacional y para empezar a tratar estas temáticas que tienen que ver con la educación sexual y reproductiva, que en realidad tiene 4 grandes ejes, según lo dispone, lo diagrama para difundirlo y para informarlo la Fundación Huésped, que 5, que tienen que ver con el reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero teniendo estos ejes en consideración, vamos a repasar en un primer momento qué dice la ley. Después también vamos a estar escuchando a una influencer especialista en educación sexual integral, que es la compañera Micaela Gasparini, que tiene gran cantidad de seguidores en TikTok y lo usa para hablar de estas cuestiones, así que está difundiendo, está cumpliendo un rol importante en la red social. Y después, bueno, vamos a hablar un poquito de estos, profundizar un poco estos ejes que decía la Fundación Huésped. Pero bueno, la Ley de Educación Sexual Integral es la 26.150, fue sancionada allá por el año 2006, y en su artículo número 1 dice que todos los educandos y educandas y educandes, diríamos ahora, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral, a la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y acá vamos a poder, ya en esta primera instancia, vemos por qué tanto también alboroto cuando hablamos de la ESI y de algunos sectores más conservadores y más reaccionarios de nuestra sociedad, porque no es solamente lo biológico, por supuesto, la educación sexual, sino que abarca todos los aspectos de una persona desde casi el nacimiento, desde que empieza a tener conciencia, empieza a sociabilizar hasta siempre, ¿no? Nunca dejamos de necesitar esa educación sexual integral. ¿Qué hace la ley? Crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de cumplir en los establecimientos educativos las disposiciones específicas de la Ley 25.673, que es la de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y también la ley que ratifica el Convenio de los Derechos del Niño y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que, como sabemos y hemos dicho varias veces en nuestra columna, los tratados internacionales tienen fuerza de ley al mismo rango que la Constitución Nacional y que por eso todas las leyes deben responder a esos tratados internacionales. Y la ley también va a nombrar los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que son incorporar la educación integral dentro de la propuesta educativa, orientada a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de trato y oportunidad para varones y mujeres. El artículo 4 dice que las acciones que promueve el Programa Nacional están destinadas a los educandos del Sistema Educativo Nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada desde el nivel inicial hasta el nivel superior, de formación docente y de educación técnica no universitaria. El artículo 5, que es un poco el artículo de la discordia. ¿Por qué? Porque ahora te lo voy a leer y vos me vas a saber entender por qué. Dice que las jurisdicciones nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal
garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo electivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de la elaboración de su proyecto institucional la adaptación de la propuesta a su realidad sociocultural en el marco del respeto de su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Ideario institucional. Exactamente, y convicciones de sus miembros. Entonces acá lo que se cuestiona desde un sector importante de la educación y de algunas ideologías políticas también es esta cuestión de, bueno, si vamos a una escuela religiosa, seguramente la adecuación que hagan de este programa nacional se va a alejar un poquito quizás de los objetivos y no vamos a tener realmente la implementación de la ESI. Entonces dejar esto medio a conciencia o inconsciencia de la propuesta que pueda adecuar cada institución estaría yendo un poco en contra del cumplimiento de esta ley, que en el fondo lo que hace es buscar asegurar una gran cantidad de derechos de las infancias y de la adolescencia que se relacionan con esto, ¿no? Porque ahora, como vemos, en los ejes que se puede dividir lo que es el Programa Nacional de Educación Sexual, lo que es en sí la educación sexual integral, que tiene que ver esto con la perspectiva de género, la no discriminación, la no violencia, el cuidado del propio cuerpo. Sabemos que la ESI ha servido mucho para prevenir y para poder detectar abusos en menores de edad, en niños, en niñas, en niñas, esto de mi cuerpo es mío, nadie lo puede tocar, me tiene que pedir permiso, esto de muchas veces la cuestión del secreto, que un adulto mantiene un secreto con un niño que no le puede decir a nadie, bueno, el secreto eso implica estas cuestiones de ocultar, de mantener en la vergüenza y demás determinadas cuestiones que terminan constituyendo una vulneración de derechos de esos niños y niñas. Así que ese es el artículo que cuando se habla de la educación sexual integral se pide que se reformule para que no quede librado a cada institución, sobre todo las que tienen que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Claro. Bueno, después la ley es cortita, tiene un par de artículos más. En el artículo 8 dice que cada jurisdicción implementará el programa a través de la difusión de los objetivos, el diseño de la propuesta de enseñanza, consecuencias y pautas de abordaje pedagógico en función de la diversidad sociocultural y de las necesidades de los grupos etarios. Bueno, va un poco más, tiene 11 artículos, es muy cortita, pero también para echar un poco de claridad y ponerlo en otras palabras a lo que es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, como decíamos, la tenemos a Micaela Gasparini, que vamos a escuchar un audio de ella que dura unos minutitos. A los 15 años de la educación sexual integral, nos seguimos preguntando, cuestionando qué tan importante, necesaria es que los chicos y chicas y chiques reciban estos contenidos en los diferentes niveles educativos. La educación sexual integral es un espacio de enseñanza, aprendizaje, que la idea es promover justamente saberes, habilidades para tomar decisiones responsables, cuestionar, criticar, debatir, reflexionar acerca de los derechos de los niños, las niñas, el cuidado propio, el cuerpo, las relaciones interpersonales, es acceso a la información, a la sexualidad, pero no nos referimos solamente a un contenido o una materia de la escuela, una asignatura específica, sino que la idea de la educación sexual integral es que forme parte de un proyecto educativo en las escuelas. Obviamente que requiere de mucha voluntad y disposición de quienes participen en ese dispositivo. Lo importante de la educación sexual integral y uno de sus objetivos para quienes todavía por ahí la cuestionan o no están seguros de que deba ser parte de la educación, es que nos sirve a los niños, las niñas, desde el nivel inicial a detectar abusos o evitarlos, abusos sexuales, hasta de utilizar métodos anticonceptivos, prevenir embarazos no esperados, no intencionales durante
la adolescencia y durante toda la vida, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, la vulneración de derechos, la discriminación, la violencia. Entonces, la ESI no es solamente una materia, una asignatura o un taller o una charla en la escuela. Nos enseña a respetar la diversidad, a cuidar nuestra salud, a ejercer nuestros derechos, a reconocer las distintas formas de vincularnos, a valorar la afectividad. Es por eso que a 15 años de la ESI podemos decir de que hoy no está completamente garantizada y que al menos ha desencadenado un proceso muy interesante en nuestra sociedad y es una lucha que debemos continuar. Bien, esa era la reflexión de Mica en estos 15 años de la ESI. Y para reafirmar un poco lo que ella decía, qué implica y cuáles son estos ejes centrales de la educación sexual integral, tenemos el reconocer la perspectiva de género, que lo que quiere decir es reconocer la diferencia sexual entre unas y otros, analizar cuáles son las desigualdades entre los hombres y las mujeres, problematizar las concepciones rígidas sobre lo considerado exclusivamente masculino o exclusivamente femenino, identificando prejuicios y estereotipos de género, así como las consecuencias negativas que provocan en las mujeres y en los varones de nuestra sociedad, incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas, independientemente de cuál es su género. Otro de los ejes es respetar la diversidad, que es rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad, cuestionar la presunción de heterosexualidad, respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas, rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género, ya que no puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo. Otro de los ejes, que también los nombraba Mica, es valorar la afectividad. ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta que las emociones y los sentimientos están presentes en toda interacción humana, considerar que la afectividad puede contribuir al encuentro o desencuentro con las otras personas con los que interactuamos cotidianamente, generar las condiciones para que cada uno pueda expresar sus puntos de vista, respetando las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes entre los vínculos. Qué bien le haría esto a todas las personas de nuestra sociedad, sobre todo con esta cuestión, nos vamos ya a la política, de hablar de grieta y las grandes discusiones y que se han dado intrafamiliares muchas veces o entre amigos que han dejado de hablarse simplemente por no coincidir en convicciones políticas o en algunos conceptos como esa no poder empatizar desde otro lugar con alguien hace que dejes de hablar simplemente por no coincidir. Un poco de eso tiene que ver, ¿no? La formación desde nuestros primeros años en la sociabilización nos forma como personas y bueno, el respetar al otro o la otra más allá de cualquier diferencia es lo primordial. Ejercer nuestros derechos. Y el más importante que también quería rescatar, y con esto vamos a ir cerrando, la ESI habla de cuidar el cuerpo y la salud, y la importancia de esto tiene que ver con reconocer que el cuerpo sexuado y la salud no abarcan solo dimensiones biológicas, reflexionar críticamente sobre las representaciones del cuerpo y la salud en la escuela y la sociedad, trabajar el cuerpo desde distintas disciplinas como el arte, la educación física, los medios de comunicación, abordar la salud desde un enfoque que la enfatice como un derecho, problematizar y analizar los estereotipos de belleza para varones y para mujeres y propiciar el cuidado del cuerpo y la promoción de la salud. Así que bueno, con esto queríamos terminar un poco esta columna de la educación sexual integral, que por supuesto quedan un montón de cosas sin poder tratar, pero queríamos traer el tema a 15 años de la sanción de la ley porque es un tema sumamente importante y relevante que tiene que seguir siendo tratado. Derechos y Derecho, la columna de Victoria Aure.